Muy buenas noches, yo soy David Castro y aquí estamos de nuevo en este programa, El Dios Desconocido. Hemos estado mirando ya por varios días en Romanos capítulo 8 acerca de lo que es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es muy importante para el creyente. Todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido redimido por la sangre de Jesús, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, la vida del Espíritu es esencial. No hay vida si no es la vida en el Espíritu para el nacido de nuevo, el que ha sido hecho una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Una de las cosas más importantes para reconocer es que el nuevo pacto es todo gira alrededor de la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu del nuevo pacto es que el Espíritu nos guía a vivir una vida de acuerdo a la eterna ley de amor del reino de Dios. Déjame decirlo otra vez porque es importante. La vida del Espíritu te dirige, te gobierna para que tú vivas de acuerdo a la ley eterna del reino de Dios del amor. La ley eterna del reino de Dios no son solamente los 10 mandamientos o los mandamientos del antiguo pacto en el Antiguo Testamento. Por eso es que Dios dio el nuevo pacto. Por eso él dice en la palabra escrita inspirado por Pablo, que tenemos que ser ministros competentes del nuevo pacto. Por eso el Nuevo Testamento es el libro de los Hechos, todas las epístolas que escribieron los apóstoles, están escritas en el contexto del nuevo pacto, no del viejo pacto, no bajo la ley y los profetas y todo lo que era el viejo pacto. No, es diferente. Es diferente porque en el nuevo pacto la vida es por el Espíritu, no es por la obediencia a los mandamientos y a una ley. Es por el Espíritu. El Espíritu es el que guía. El Espíritu dirige. El Espíritu discierne. El Espíritu es el que te ayuda a ti, es tu ayuda idónea para tú tomar decisiones de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Porque en tu ser tú eres triuno, tú tienes carne, tú tienes alma y tienes un espíritu. Esta noche quiero que leamos en Romanos capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 9, 10 y 11. El 9 lo leímos anoche, pero vamos a leerlo de nuevo esta noche otra vez. Versículo 9 de Romanos 8. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Noten, muy claro aquí Dios está diciendo a través de Pablo, que fue inspirado a escribir esto, de que tú y yo, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido redimidos por Jesús en la cruz y su sangre derramada, nosotros no vivimos ya en la carne. Ahora tenemos una nueva vida, por eso nacimos de nuevo. Por eso dice, somos nueva creación, las cosas viejas pasaron. Esta nueva creación, este nacimiento nuevo, es que ahora no vivimos ya en la carne, sino en el Espíritu. Y entonces dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. En otras palabras, es imposible, escúchame bien, es imposible pertenecer y servirle a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, si tú no estás en el Espíritu. Es imposible. Eso es lo que está diciendo este versículo.
El que está en la carne no está en el espíritu. Y el que está en la carne no puede servir y no es del señorío de Cristo. Para tú estar bajo el señorío de Cristo y para tú estar en esa relación, tiene que ser por el espíritu, la vida en el espíritu. Una de las cosas que tristemente existe y es una realidad, y es que en el mundo religioso cristiano se hablan hoy en día y se predican y se enseñan muchas cosas. Hay mucha gritería y mucho escándalo y mucha bulla de muchas cosas. Y gente habla mucho de la ley, del pecado y de la ley, del pecado y de la santidad y de esto. Pero no enseñan lo que es la vida del espíritu. Es más, en muchos círculos religiosos han reducido el espíritu a solamente señales y prodigios. Han reducido el espíritu ay, la unción, ay, una gallinita en la piel, ay, el espíritu. El espíritu es mucho más que eso. Es más, ahorita lo vamos a leer. El espíritu es mucho más grande que eso. El espíritu es la forma de vida del nacido de nuevo, del creyente en Cristo Jesús en el nuevo pacto. Es en el espíritu. Si tú todavía estás guardando ley y observando la ley y enfocándote en la ley y todo lo que tiene que ver con la ley, tú estás en la carne. Tú no estás en el espíritu. Tú estás sirviendo a la carne, no al espíritu. El nuevo pacto es la vida en el espíritu. Dice bien claro, aparte de la ley, Dios nos dio el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto Dios escribió su ley eterna, su eterna ley en nuestros corazones y en nuestra mente. Y la eterna ley de Dios no es los 10 mandamientos ni las leyes que él le dio a Israel en el desierto. La eterna ley de Dios es la ley del amor. La ley del amor. Jesús lo dijo de esta forma cuando a él lo confrontaron con la ley. Él dijo, mira, un mandamiento nuevo os doy. Amad a Dios de todo tu corazón, con todo tu ser. Y amad a tu prójimo como a ti mismo. En estos mandamientos, en estos dos mandamientos está toda la ley. ¿De qué hablaba Jesús? Él estaba hablando de toda la ley de amor. El reino de Dios tiene una ley que se llama la ley del amor. Y esa ley del amor está llena de principios espirituales, de verdades espirituales, para que tú y yo vivamos de acuerdo a la ley del amor en la vida del espíritu. Por eso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él no estaba enseñando mandamientos, él no estaba enseñando que guarden, que observen, que esto, al contrario, a él lo perseguían porque él no hacía eso, o porque permitía a los discípulos hacer ciertas cosas que la ley decía que no debieran de hacer. Porque Jesús no vino para establecer el viejo pacto. Él es el mediador del nuevo pacto. Entonces Jesús enseñó acerca de la ley del amor, acerca del perdón, acerca del servir el uno al otro, acerca de amar al prójimo, acerca de todas las relaciones, honra. Todo lo que Jesús enseñó tenía que ver con la ley del amor, la eterna ley de Dios. Y la ley del nuevo pacto es la ley del amor. Y la única forma que tú y yo podemos vivir de acuerdo al nuevo pacto es por el Espíritu. Entonces, sigamos leyendo. El versículo 9 de Romanos 8 nos dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahora mire el 10. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Aquí hay algo que tenemos que tener entendimiento.
te someto a considerar que lo que Pablo fue inspirado a escribir aquí es lo siguiente. Pablo está diciendo, tú tienes un cuerpo, una carne, que está esclavizada, está sujeta a la iniquidad, a la maldad, a los deseos, perdón, de la carne. Pero dentro de ti, porque has nacido de nuevo, está el Espíritu de Dios, está el Espíritu de Cristo. Entonces, tu carne está muerta al pecado, está esclava al pecado, está esclava a las pasiones y los deseos de la carne. Eso es lo que la carne está, y esa está en ti. Tú tienes el alma, la mente, el libre albedrío, tú escoges entre una cosa y otra. Pero también tienes el Espíritu de Cristo que está en ti. Y si el Espíritu de Cristo que está en ti, con la justicia de Cristo, ¿qué significa la justicia de Cristo? Algunos creen que la justicia de Cristo es que cuando Él venga va a tener un juicio y va a echar a un lado uno y otro, y que esa es la justicia. Sí, algo así va a suceder, es verdad. Pero la justicia de Cristo es la vida de Cristo, la vida de Jesús. ¿Qué es la vida de Jesús? Que desde que el día que nació hasta el día que fue clavado en la cruz, Él fue tentado en todo, mas no pecó en nada. Él fue el único hombre que ha vivido en la faz de la tierra que pudo cumplir toda la ley, toda. Él llenó todo el requisito de toda la ley. Entonces, esa es la justicia de Cristo, que Él vivió lo que tú y yo no podemos vivir y no podemos hacer. Entonces, esa justicia es la que está en el Espíritu de Cristo que está en nosotros por haber nacido de nuevo, para vivir la vida del Espíritu. Y entonces lo que está diciendo este versículo es, tu carne está muerta, está entregada, esclavizada a los deseos de la carne y a las pasiones de la carne. Pero el Espíritu, mira, déjame leer el versículo. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, aunque el cuerpo tiene esos deseos, esa carnalidad, esa iniquidad, está deseando esas pasiones, aunque eso esté ahí, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia de Cristo. Ahora, déjame llevarte un poquito más allá. La vida en el Espíritu tiene que ver con la justicia de Cristo. Porque lo que el Espíritu viene a hacer en ti y en mí es guiarnos, es dirigirnos a tomar decisiones cada día con nuestro libre albedrío que sean de acuerdo al Espíritu y a la ley eterna de Dios del amor. El Espíritu viene a guiarnos a que la justicia de Cristo, todo lo que Jesús vivió aquí en la tierra, eso se manifieste en nosotros. Ahí está la gran diferencia de vivir por el Espíritu y por el poder de la gracia de Dios a vivir por el legalismo religioso que tienen la mayoría de las denominaciones y sistemas religiosos hoy en la tierra. Los sistemas religiosos con todos sus legalismos y todo lo tienen, unos más que otros, pero todos son legalistas. Lo que quieren es que tú ahora vas a hacer cosas para sujetar a la carne. Te dicen, tienes que guardar esto, no puedes comer esto, no puedes vestirte así, tienes que hacer esto, no hagas lo otro. Entonces, tú estás haciendo y fabricando cada día tu propia justicia. Eso se llama justificación propia. Eso Jesús le llamó muerte, obras muertas. Dios no acepta. Dios dice, no, tu justificación propia es como lavarse las manos con un paño sucio. Quedas más sucio que antes. Entonces, las religiones legalistas, que son todas, la mayoría, eso es lo que enseñan todos los días. Eso es lo que te enseñaron el domingo en la iglesia y lo que siguen enseñando. El nuevo pacto y la vida del Espíritu
lo que te está enseñando y dando entendimiento es que tú no tienes que guardar ni hacer ni nada. No, tú lo que tienes que sujetarte al señorío de Cristo y dejar que la justicia de Cristo que está en ti salga de ti. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana cuando estaban al lado del pozo? Si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú me pidieras agua a mí y yo te voy a dar agua que es vida y va a abrir en ti una fuente de vida que va a brotar con vida para siempre. Eso fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. ¿De qué estaba hablándole Jesús a esa mujer? De la vida del Espíritu, de la vida del nuevo pacto. Esa mujer era religiosa de acuerdo al antiguo pacto. Ella estaba muy clara con mandamientos y leyes y muchas cosas. Ella sufría como consecuencia de todo eso. Y ahora Jesús le está hablando del nuevo pacto. Ahora Jesús le está hablando de la vida que Él trae y es la vida del Espíritu. Y eso es lo que hay que entender acerca de la vida del Espíritu. La vida del Espíritu no es lo que tú haces o lo que tú guardas o lo que tú obedeces, no. Es cómo tú te sujetas al señorío de Cristo y la justicia de Cristo fluye en ti como una fuente de agua de vida. La vida del Espíritu es mucho más poderosa que los esfuerzos religiosos que tú quieras hacer para darle complacencia a Dios. Mucho más poderosa. Es más, el siguiente versículo, eso es lo que dice. Mira lo que dice ahora el versículo 11 de Romanos 8. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Esto es poderosísimo. Dios está diciendo, inspirando a Pablo a escribir aquí, a decir, un momentico, el espíritu que resucitó a Cristo cuando Cristo había muerto, el espíritu que lo resucitó, es el mismo espíritu que está en ti. Y si ese espíritu pudo resucitar a Cristo que estaba muerto, ese espíritu va a resucitar ese cuerpo muerto tuyo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Está diciendo que tu carne va a ser glorificada, que tu carne va a cambiar y ya no va a estar muerta al pecado. No, 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 no. Lo que está diciendo es, déjame ver si te lo pongo en una forma que puedas entenderlo. Tú eres espíritu, alma y cuerpo. Ese es tu ser. Tu ser está compuesto de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Un espíritu que mora en un cuerpo y posee alma. Entonces, este cuerpo que está en ti, que está en mí, está muerto al pecado, está esclavizado a la iniquidad, a la maldad, al deseo de hacer el mal, las pasiones y deseos de la carne. Pero lo que está diciendo Dios es, cuando el Espíritu de Cristo, que fue el que resucitó a Cristo, y la justicia de Cristo está en ti, y tú dejas que esa justicia brote como una fuente de agua de vida, esa vida que va a salir del Espíritu va a traer vida a este cuerpo que está sufriendo las consecuencias de la maldad, las consecuencias de decisiones malas tomadas, en otras palabras, el cuerpo, la carne es muerte, es sufrimiento, es dolor, es ansiedad, la lista es larga, pero Dios está diciendo, pero la vida del Espíritu, la vida del Espíritu viene a darle vida aún a ese cuerpo que está muerto en esa iniquidad. ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu es más poderosa que la muerte del pecado, porque ya resucitó a Cristo y la justicia de Cristo que mora en ti es la que va a brotar de ti. Por eso no vivimos por la ley, vivimos por el Espíritu, vivimos por el señorío de Cristo, vivimos por la gracia y el amor de Dios y vivimos
la eterna ley de Dios, que es la ley del amor. La ley del amor. Antes de terminar, quiero decir que agradezco mucho los comentarios que muchos de ustedes hacen y han hecho, no solamente aquí en este medio que estamos usando, pero también en YouTube. También muchos me han escrito en privado, correo electrónico, me han llamado, me han mandado mensajes de WhatsApp, mensajes de texto. Aprecio mucho. Y lo lindo de los comentarios es que la mayoría, 99% de los comentarios, casi dicen lo mismo. Nunca había entendido esto antes. Es la primera vez. Yo llevo años en la iglesia, llevo años, yo he sido pastor, yo he sido evangelista y nunca había entendido esto del nuevo pacto y mucho menos la vida en el espíritu, lo que es. No había entendido la ley del amor. Y muchos me preguntan, pero ¿cómo en una forma práctica yo puedo vivir esto? Y esa es una gran pregunta. Mi respuesta siempre ha sido la misma y es la respuesta que voy a dar esta noche. ¿Cómo hacerlo? Tienes que desarrollar una relación muy íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La mayoría de creyentes hoy en día solamente tienen una relación con Jesús. Le oran a Jesús, hablan con Jesús, todo con Jesús. Y Jesús mismo dijo, no me oren a mí, órenle al Padre, pero órenle en mi nombre. Pero la mayoría no han leído esos versículos, ni esa instrucción de Jesús. Cuando Jesús enseñó la oración, ¿cómo empieza la oración? Padre nuestro que está en los cielos. No empieza, oh Jesús que está en el cielo. No, Padre. Entonces lo primero que tú tienes que aprender es a tener una relación con Padre Dios, el Dios Padre. Tener una relación paternal con Él. Hablar con Él como Padre y dejar que Él te hable a ti de padre a hijo. ¿Cómo te va a hablar al Padre? El Padre te va a hablar a través de Cristo, tu Rey y Señor, y el Espíritu de Cristo que habita en ti. Así es, porque Dios respeta el orden. Yo tengo muchas personas que me dicen, yo oro y oro y oro y nunca oigo respuesta. Y digo, quizás estás orando incorrectamente o le estás hablando a la persona que no te puede contestar porque él no va a romper el orden del reino. En el reino hay un orden. Todo comienza con el Padre. Cristo es el Rey y Señor y el Espíritu es el que lo comunica aquí, que es el que está en nosotros. Si tú quieres romper ese orden, no vas a escuchar la voz del Espíritu, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, desarrolla una relación con el Padre, con el Padre. Háblale, dile que lo amas, dale mucho agradecimiento por él amarte a ti y darte a su hijo. Habla con él como un hijo le habla a un padre. También sujétate al señorío del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Muy importante. Cristo es tu rey, Él es tu cabeza, Él es tu gobierno, no tu pastor, no la iglesia, no este y el otro. Ese es el error grande que hay hoy en día. La autoridad mía es Cristo. Cristo. Yo puedo tener múltiples relaciones aquí que son un complemento a mi vida, que son un complemento de rendirle cuenta o etcétera. Pero la autoridad sobre mi ser es Cristo y nada más que Cristo. Él es el Rey y el Señor. Y entonces, por último, desarrolla una relación con el Espíritu Santo. Entiende cómo discernir. Discernimiento es un don del Espíritu Santo. Si tú no tienes discernimiento, el don del Espíritu Santo no está fluyendo en ti. Eso es un indicativo que el Espíritu Santo y tú no tienen muy buena relación. Mucha gente cree que porque oran en lenguas y hacen una bullaranga pentecostal que tienen gran relación con el Espíritu Santo. No, es el fruto, el fruto. En tu vida está el fruto del Espíritu Santo, está el gozo, está la paz, está la mansedumbre, está el dominio propio, está la paciencia, está el amor. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Bien, en otra ocasión podemos hablar más acerca de la forma práctica de cómo vivir la vida del Espíritu. Cierro diciendo esto. En el reino y en el eterno propósito de Dios,
Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Y esa solamente viene por el Espíritu de Cristo que habita en ti. Hasta mañana en la noche a las 7:30 en punto, hora central de Estados Unidos, 8:30 en Colombia. Ustedes son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Muy buenas noches.